Alerta Salud. Qué bonito esa cortina que nos prepararon a Pierina y a mí acá en el programa Alerta Salud Radio cuando son las 9:13 a.m. hora Caracas, Venezuela, transmitiendo en vivo desde Milenia. Bueno, como lo dijimos al principio, ya está acá nuestro invitado y lo presento formalmente. Nos está acompañando el doctor Joselit Torre. Él es médico inmunólogo, alergólogo y además pediatra. Con él vamos a tocar un tema sumamente interesante y sobre todo en estos tiempos de cambios de clima endémicos, porque ya pasó la pandemia que tiene que ver con alergias. Bienvenido, doctor Joselit. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con todos ustedes y con la audiencia que nos esté escuchando en esta mañana. Así es. Doctor, hablar de este tema, dicen que hay mucha tela que cortar. Hablar de alergia. Ciertamente pasamos una temporada y para nadie fue un secreto porque esto fue a nivel mundial y tenía que ver con la pandemia. Pero después de la pandemia dicen que quedamos endémicos y que es más frecuente agarrar esos virus, esas alergias. Pero hablemos propiamente de esta secuela y si efectivamente esto tiene que ver con eso que nos dejó la pandemia o es simplemente una debilidad de nuestro sistema inmunológico o algo patológico o algo que viene de familia. Bueno, hay que entender primero que las alergias no es más que una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a un elemento que debe ser normal, ¿ok? Un elemento que no tiene por qué ser nada extraordinario. A ver, estamos hablando de cosas, por ejemplo, perro, gato, ácaros, polen, látex, comidas como, no sé, pescado, marisco. O sea, no tiene por qué dar una reacción ese tipo de elementos, pero la persona que es alérgica reacciona frente a estos elementos. Entonces eso, y es una respuesta exagerada. Entonces mucha gente piensa, es que mi sistema inmunológico está débil. No, al revés. Tu sistema inmunológico está respondiendo exageradamente frente a un elemento que debe ser considerado normal. Ahora, durante el COVID, durante la pandemia, hubo varias cosas al respecto. Lo primero es que el COVID introdujo, digamos, de alguna manera, elementos inflamatorios muy importantes al cuerpo de las personas que lo padecieron. Es decir, los que tuvieron COVID, lamentablemente hicieron que su sistema inmunológico, el COVID hizo que su sistema inmunológico reaccionara exageradamente frente a otros elementos. Entonces, si tú eres un paciente alérgico y te dio COVID, muy probablemente tu respuesta va a ser mucho más exagerada de la que ya tenías previamente. Eso en principio. Adicionalmente, hay una cosa que llamamos hoy en día deuda inmunológica. ¿Qué es eso? Los niñitos, sobre todo, que estuvieron tanto tiempo encerrados, que no tuvieron, los niños muy pequeños, que no tuvieron ese contacto diario con otros niños en la escuela, en las guarderías, que es una base fundamental para el desarrollo de la inmunidad normal en los pacientes. Es decir, yo desarrollo mi inmunidad en base a la cantidad de contactos que yo tenga con otros virus, con otras bacterias, con hongos, etcétera, pero eso me lo da el contacto con otras personas. Entonces, ese contacto estuvo limitado durante ese tiempo. Entonces, esos niños crecieron con un déficit inmunológico, entre comillas, es decir, ellos no desarrollaron una inmunidad completa, sana, como debían desarrollarla, y la están desarrollando ahorita, más tardíamente, que su sistema inmunológico está mucho más maduro. Entonces, significa que la respuesta, pues, también tiende a ser muy exagerada porque el sistema inmunológico está mucho más maduro. Lo ideal era que se desarrollara esa respuesta cuando estaban más inmaduros, la respuesta era menos agresiva y entonces el niño podía desarrollar una inmunidad sana. No es que no la vaya a desarrollar en este momento, solo que la está desarrollando un poquito exagerada y la respuesta suele ser más agresiva y por eso es que vemos tanto incremento de síntomas importantes del punto de vista respiratorio que antes no los veíamos de esa manera, por esta famosa deuda inmunológica. Y adicionalmente, pues yo creo que también hay una suerte de diagnóstico. La gente como que después del COVID quedó como muy consciente de que tiene que ir al médico, de que tiene el sistema inmunológico existe, porque antes del COVID la gente como que el sistema inmunológico simplemente lo ignoraba, ¿no? Los inmunólogos éramos una cosa ahí que estábamos, pero no nos preguntaba mucho. Pero ahora la gente, o sea, el grueso de la población se dio cuenta que el sistema inmunológico es importantísimo, es el que nos defiende y que también puede producir efectos nocivos en la salud si no se controla adecuadamente. Entonces,
hubo como que mucha más conciencia de ese tipo de patologías, sobre todo las enfermedades alérgicas, y la gente está consultando más por cosas que antes quizás no le prestaban mucha atención. Yo creo que es una suerte de sumatoria de todos esos elementos los que han hecho que quizás haya una proliferación. Por supuesto, no podemos dejar de lado el tema de contaminación. Claro. La contaminación ambiental, el cambio climático, todo esto ha propiciado que de alguna manera pues haya una proliferación de virus, de bacterias, etcétera, que lamentablemente no teníamos antes o que sí teníamos, pero que teníamos un contacto más limitado, y esto hace que de alguna manera tengamos un sistema inmunológico más hiperreactivo. Y esto, por supuesto, lleva a que haya más manifestaciones que antes no teníamos. Doctor, excelente explicación. Mira, yo estoy aquí extasiado. Siempre le digo a Pierina que va a terminar estudiando con ella medicina. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente hay mucha información, hay desconocimiento y a veces nos automedicamos, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que es importante. Doctor, ciertamente hablabas del tema pandemia, pero se habla también de que las alergias vienen producidas por temas ambientales, por temas alimentarios y quizás cutáneos. Pero ¿cuáles serían entonces o cómo clasificarlo en ese efecto al individuo? Porque hablamos desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Exacto. A ver, primero las alergias pueden afectar a cualquier edad. ¿Qué es más frecuente en pediatría? Bueno, es otra cosa, porque los niños, como le decíamos, estamos en desarrollo, tenemos un sistema inmunológico en los niños que todavía está inmaduro, entonces está susceptible pues a recibir muchas otras cosas. Quizás el adulto tiene ya más experiencia inmunológica, entonces eso le permite responder más adecuadamente. Ahora, ¿qué es lo más frecuente? La rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente, seguido luego de la dermatitis atópica y del asma, que son enfermedades respiratorias también, sobre todo el asma, y que pues afectan pues la calidad de vida del paciente. Yo siempre he dicho, las alergias no matan a nadie, es muy raro, porque una anafilaxia sí, pero eso es rarísimo, ¿ok? Pero sí afectan la calidad de vida del paciente. El paciente no puede descansar bien, no puede respirar bien, no puede hacer sus actividades diarias, el niñito falta mucho a la escuela, el adulto falta mucho al trabajo, o llega tarde, o llega cansado y no rinde lo mismo, porque tiene un problema de que no descansó en la noche por el tema alérgico, etcétera, etcétera. Pienso que es importante que la gente entienda una situación. Hoy en día preferimos llamar como que una enfermedad alérgica. O sea, decimos, mira, el paciente tiene una enfermedad alérgica que se puede manifestar más a nivel nasal, a nivel respiratorio, a nivel cutáneo, a nivel de la nariz o a nivel de los ojos. Eso es otra cosa. Pero en general es una enfermedad alérgica. ¿Y por qué ese cambio digamos que de conducta o de paradigma? Porque básicamente entender que un paciente alérgico puede tener diferentes manifestaciones, pero sigue siendo una enfermedad alérgica. ¿Eso qué significa? Que si yo soy un paciente que tengo una rinitis, no significa que no pueda en algún momento tener una dermatitis, no pueda en algún momento tener una urticaria o no pueda tener una alergia alimentaria. Son efectos secundarios, ¿no? ¿O no? No, es parte de la enfermedad. Lo que pasa es que quizás yo me manifiesto más, en mi caso, por ejemplo, más a nivel nasal. Hay otro paciente que manifiesta más a nivel pulmonar, entonces hace asma. Hay otro paciente que manifiesta más a nivel de piel, entonces hace dermatitis o urticaria. Pero sigue siendo la misma enfermedad alérgica, porque significa, ¿qué es lo que significa para el paciente? Que tú puedes tener cualquiera de estas manifestaciones y no es que es una patología diferente, es la misma enfermedad alérgica. Y como consecuencia práctica, entonces hay que tratar la alergia de manera integral. Yo no hago nada solamente tratando la nariz, sino trato los pulmones, sino trato la piel, sino trato los ojos. Hay que tratarlo de manera integral para poder lograr, digamos que mejorar la calidad de vida del paciente. Doctor, mira qué interesante, porque cuando podemos desarrollar esto se van a presentar muchas aristas. Ciertamente estos alérgenos, que bien me lo menciona, que son como que los más comunes, pero existen igualmente síntomas frecuentes. Sí. Desde lo más pequeño decías, no hay edad para que se presenten estas alergias. Va desde los más pequeños hasta el adulto mayor. Exacto. Ahora bien, ¿cómo puedo yo determinar? Porque hoy día yo escucho, a raíz del tema pandemia, que dice, no, bueno, es que esto me quedó secuelas de la pandemia. O simplemente, como bien lo decía, tengo un tema en la nariz y eso es alergia. Pero bien lo decía, si yo no me hago un chequeo integral, yo puedo decir, de repente a lo mejor era que estábamos viendo algo y había mucho polvo y perfecto, empecé a estornudar y me tomé un antialérgico. Pero muchas veces eso puede traer una respuesta contraria
¿Por qué? Porque a lo mejor es otra cosa y tú no lo sabes, por desconocimiento. Y era lo que decía al principio, esa automedicación, y que siempre lo hemos dicho en el programa, lo dicen ellos los especialistas y expertos en la materia. Señores, no nos debemos automedicar. Sabemos que existen las recetas de la abuela, los pañitos de agua tibia, perfecto. Pero ¿cómo identificar exactamente cuando es una alergia? Sabemos que existen ustedes los especialistas alergólogos que hacen un estudio. Mira, es por un tema de harinas, es un tema ambiental, es un tema, no sé si ahí cabe decir que es hereditario, etcétera. Pero ¿cómo puedo yo identificar un síntoma de verdad alérgico si de repente tengo así una pequeña fañosidad en la nariz, etcétera? Esa pregunta es muy importante porque nos permite saber exactamente qué es lo que está pasando con cada paciente, y es fundamental que el paciente sepa lo que le está pasando. A ver, primero, un paciente alérgico normalmente tiene síntomas de manera continua. No es que se acaban, aparecen, desaparecen. No. El paciente casi siempre tiene síntomas. Es muy raro que el paciente no tenga rinorrea. Rinorrea es el moco por la nariz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el detalle de la alergia? Que yo tengo esta rinorrea, tengo este moco, esta secreción nasal, pero que primero es constante, casi que todos los días, y es algo que todos los días amanezco con esto. Durante el día se mejora un poco, pero después en la noche vuelve a aparecer. Si tengo contacto con algún elemento ambiental irritante, me va a dar también un poco de rinorrea. Pero ¿cuál es lo principal? Que el paciente no se siente mal. O sea, el paciente a lo mejor está un poco cansado y todo eso, pero en general está bien, no tiene limitación para sus actividades, generalmente no se siente, digamos, cansado en exceso, puede hacer sus cosas, no tiene fiebre, no tiene malestar, cosa que no pasa con el paciente que tiene gripe. O sea, si yo tengo un cuadro viral, infeccioso o bacteriano, o un cuadro, digamos, de fañosidad, pero que por gripe, ¿ok? El paciente tiene un moco, primero que no es un moco constante, un moco que va y viene, suele ser muy abundante, suele tener una coloración más amarillenta, más oscura. En cambio, el del alérgico es una coloración transparente, y suele el paciente sentirse mal. Es un paciente que se siente muy cansado, no se quiere parar de la cama, es un paciente que digamos que está limitado, no quiere ir a la escuela el niño, el adulto no quiere ir al trabajo porque se siente mal, puede tener fiebre, puede tener dificultad para respirar, puede tener, digamos que dolor de garganta, dificultad para tragar en algunos casos, cosas que no tiene un alérgico. Un alérgico, bueno, más allá del moco y la secreción nasal, hace su vida normal, puede comer perfectamente, no tiene dificultad para respirar de manera regular, puede tener un poquito de tos eventualmente, pero no tiene mayor cosa, y hace sus actividades, no tiene fiebre, se siente más o menos bien. En cambio, el paciente que tiene gripe se siente mal, es un paciente que sabe que está enfermo. Entonces, eso es muy importante para diferenciarlo. Por otro lado, en los niños a lo mejor no va a ser un poquito difícil porque, bueno, no saben más o menos expresarse, pero lo que tenemos que ver es eso. Si el niño está bien, juega, brinca, salta, hace sus cosas, probablemente lo que sea es un paciente alérgico. En cambio, si es un paciente que está enfermito, vemos que el niño está decaído, no juega, se quiere quedar en la camita o se acerca mucho a la mamá, al papá, etcétera. O sea, se siente mal, no es un niño que luce bien, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nos ayuda a diferenciar. Por otro lado, recordar que los síntomas respiratorios del paciente alérgico son recurrentes y que son también más leves en comparación con un paciente que tiene un cuadro infeccioso. Y puede haber tos, que puede ser persistente, pero que normalmente calma con un poquito de reposo, etcétera, cosa que no pasa con el paciente que esté enfermo. El paciente que esté enfermo, haga lo que haga, por mucho reposo que tenga, igualito va a tener dificultad para respirar, va a tener tos, va a tener molestia. Doctor, mira, aquí me están llegando ya preguntas. Voy a dejar esta pregunta al aire. Nos vamos con buena música y publicidad acá en la estación, y al regreso nos las contesta. Aquí nos dicen: doctor, he presentado varios brotes en la piel, me han dicho que puede ser artritis atópico o lupus eritomatoso. Me hice el examen y mi PCR salió alto. ¿Cuál sería la diferencia en estas dos? Esto y más al regreso después de esta pausa publicitaria acá en la 95.5 FM. Alerta Salud. Este sábado 6 de junio vive la pasión vinotinto en Millennials FM con el partido Venezuela versus Turquía.
Desde las 6:50 de la noche. Alerta Salud. Dios mío, 9:34 AM. No lo dejan a uno ni respirar, ni tomarse el cafecito con el doctor acá, hablando de estos temas interesantes, de alergia, de congresos que tienen todos ellos. Ya le dije que ya tenía un compromiso con Alerta Salud. Doctor, habíamos dejado una pregunta al aire. Señores, recuerden que tenemos 2 concursos atentos acá en la 95.5 FM en el programa Alerta Salud y en nuestras redes sociales alertasalud.tv, @elsecreto_edu y @Pierina Rojas BE. Nos preguntaban acerca de estos brotes en la piel, que decían que podría ser artritis atópico o lupus eritomatoso. Se hizo el examen, salió la PCR alta. ¿En qué se diferencia? Si efectivamente es producto de alergia u otra cosa. Bueno, a ver, creo que hay que diferenciar varias cosas allí. Número 1, está la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una condición, pues, en la que hay un componente alérgico muy importante, hay un defecto de la piel. Pero adicionalmente hay un componente alérgico, es una enfermedad estas que llamamos mixta porque tiene un componente alérgico y no alérgico, en el que pues vamos a ver que hay lesiones en la piel, que son lesiones en placa, que son descamativas, muy pruriginosas, sobre todo en las áreas de flexión, en los codos, en las rodillas, en el cuello. Es muy frecuente en niños, también puede verse en adultos, pero es más frecuente en niños, y que compromete, pues, obviamente, la calidad de vida del paciente. El paciente se ve muy feíto, las lesiones, etcétera, ¿no? Si es una dermatitis atópica, pues el componente principal es alérgico, o uno de los componentes, entonces hay que colocar tratamientos en la piel que nos ayudan los dermatólogos, pero también el tratamiento antialérgico es importante y el paciente va a mejorar con ese tratamiento tipo antialérgico. Luego está la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inmunológica en la que hay anticuerpos dirigidos contra la piel. Ahí entonces los antialérgicos no hacen absolutamente nada porque el paciente no tiene una alergia, sino que tiene una enfermedad autoinmune. O sea, hay que colocar un tratamiento diferente dirigido contra los anticuerpos que se están produciendo en la piel. Pero el paciente, lamentablemente, que tiene psoriasis, pudiera tener como complicación, no es lo frecuente, no lo van a tener todos, pero pudiera tener como complicación una artritis secundaria a la psoriasis, lo que llamamos artritis psoriásica. El lupus es otra condición. El lupus es una enfermedad también inmunológica en la que hay anticuerpos dirigidos contra diferentes órganos del cuerpo, incluyendo la piel. Pero las lesiones que se producen en el lupus son diferentes. Primero, se exacerba muchísimo con el sol. Esas lesiones son más que todo en cara, puede presentarse en otros lados del cuerpo, pero principalmente el lugar más llamativo es la cara, y son lesiones rojas que no suelen picar mucho, no suelen descamarse, sino que suelen brotarse y de manera importante son como unas pequeñas pápulas o unas pequeñas puntitos que se presentan en la cara, con el sol se exponen peor y que mejoran prácticamente con tratamiento, pero también de manera espontánea pueden quitarse. Y no pican tanto como las de dermatitis. Entonces hay que diferenciar bien. La PCR simplemente es un examen, un marcador que se eleva cuando hay un proceso inflamatorio independientemente de cuál sea la naturaleza del proceso. Puede ser una infección, puede ser una alergia grave, puede ser un lupus, puede ser una artritis, puede ser una psoriasis. O sea, se puede elevar indistintamente. ¿Cuál es quizás la diferencia? Que si se eleva en valores muy, muy altos, pudiéramos pensar más en enfermedades un poquito más complejas como las enfermedades autoinmunes. A ver, pero eso de ninguna manera constituye un diagnóstico. La PCR simplemente es un indicador de inflamación y hay que ver al paciente, digamos, su clínica, sus manifestaciones que tiene en la piel, hay que examinarlo y ver los antecedentes. O sea, hay que hacer un buen interrogatorio para ver cuál es la causa de ese cuadro. No podemos estar diagnosticándonos a lo loco simplemente por una fotico y por una PCR, que la PCR es la cosa más inespecífica que hay. Entonces, por favor, acuda al médico. Puede ser un dermatólogo, porque si empezamos en la piel, puede ser un dermatólogo o un alergólogo, inmunólogo, que le pueda orientar a ver cuáles son las causas de esas lesiones en la piel y si corresponden a una enfermedad inmunológica o alérgica. ¿Estás escuchando, José Gregorio? Eso es contigo. Tú te andas colocando todo tipo de crema, te sale un sarpullido allí, tú crees que eso no, usted vaya al especialista. Doctor, excelente. Hablando de psoriasis, lo digo públicamente, yo fui paciente psoriásico, es que se dice, ¿no? Psoriásico. Y cuando me hice, yo no sabía, empezó acá justamente en la mano derecha
a escamarse y fui a dermatólogo, entonces me decía que era una dermatitis, entonces me mandaban cualquier cantidad de cremas que tenían esteroides, y lo que hacía era, en vez de curarme, lo que hacía era como que alborotarme. Me imagino que había sido una respuesta ante, no sé, alguno de los componentes de, pero bueno, cuando me fui a chequear, la doctora me dice, amigo, usted está bajo, bueno, un estrés extremadamente silencioso que si usted no se hubiese atendido, usted hubiese pasado a otro lugar. Ay, Dios. Y yo me asusté porque bajé de peso, estaba trabajando muchísimo, fue una etapa de mi vida donde trabajaba tal cual como la canción de Sol a Sol, de lunes a lunes. Me mandó un tratamiento, gracias José, gracias por preocuparte. Me mandó un tratamiento, obviamente eso ameritó descanso, toma de conciencia, fuerza de voluntad, cumplir al pie de la letra, y gracias a Dios pude sanarme. Sé que esto puede, cuando la persona ya es identificada o que ya le sale la primera vez, puede volver a repetir, ¿es cierto? Sí, la psoriasis es una enfermedad que es autoinmune, como dijimos, y que pues se presenta como en brotes. O sea, el paciente puede estar bien y de repente, por alguna razón X, pueden reaparecer las lesiones, después pueden desaparecer. Hay pacientes que de manera continua nunca se le quitan las lesiones. Eso depende, digamos que del tipo de psoriasis. No todos los pacientes se presentan igual, cada paciente pues tiene, digamos que ciertas características. ¿Qué es lo importante? Primero, que el paciente esté controlado y que sepa que existen tratamientos para poder controlar esta condición. Una de las cosas es, primero, hacer un diagnóstico apropiado. La biopsia es uno de los diagnósticos, pues, una de las formas de hacer diagnóstico más importante, en la que nos ayudan nuestros amigos dermatólogos, pero también hay patologías en las que, nos pueden ayudar los exámenes inmunológicos para orientarnos, ¿no? Insisto, esto es una sumatoria de elementos. En la clínica, el interrogatorio, junto con todos los elementos, digamos, clínicos, más quizás algunos laboratorios que nos pueden orientar, y la biopsia. El estrés es un elemento sumamente importante, no solo en las enfermedades inmunológicas, sino en las enfermedades alérgicas. Un paciente estresado se va a ver exacerbado en sus síntomas. Los pacientes alérgicos siempre se ponen peor cuando tienen situaciones de estrés. Entonces, hay que controlar eso de alguna manera. Es típico que los pacientes con dermatitis atópica, sobre todo en la época, perdón, cuando son niños, en la época de exámenes, de presentación de trabajos, de tesis, siempre se van a poner peor. Los adultos en las épocas en las que tienen mucho trabajo o en las épocas en las que tienen pues elementos familiares fuertes, un duelo, que no sé, van a tener alguna actividad, una cosa, siempre van a exacerbar sus síntomas, y eso es una de las cosas características de las enfermedades tanto alérgicas como inmunológicas. El estrés las exacerba. Por eso es que hay que de alguna manera siempre ayudar con ese tipo de cosas, bajarle un poco el ritmo, utilizar técnicas que ayuden al paciente a relajarse. Yo siempre le digo a la gente, mira, no tienes que hacer ninguna técnica especial, no puedes ir a un psicólogo, por supuesto, pero simplemente con que tú hagas alguna actividad de manera repetitiva que te guste hacer. Si te gusta pintar, pues haz una pintura por lo menos 2-3 veces a la semana. Si te gusta correr, pues corre 2-3 veces a la semana. Si te gusta ver televisión, entonces dedícate a que ese momento del día o de la semana sea tuyo para quitarte el estrés, porque el estrés siempre nos va a exacerbar todo este tipo de patologías. Mira qué interesante, por allá dicen que el estrés es igual, no lo voy a decir. No lo voy a decir porque ya ustedes saben la respuesta. Yo tomé conciencia de ello, ahora tengo tiempo para mí, hago ejercicio, descanso, rumbeo cuando puedo rumbear. Claro. O sea, hacer lo que a uno le gusta hacer. Claro, pero eso también va a ayudar a que te sientas bien, porque tu cuerpo lo necesita. Mira, quiero agradecer a Argenis que está colocando un buen material ahí. Eso lo van a poder ver por el canal de YouTube, todas las imágenes y todo, donde pueden conseguir al doctor, que ya vamos a hablar sobre sus redes. Doctor, rápidamente voy a hacer esta pregunta. Nos vamos a una corta pausa para que al regreso entremos a la sección de mitos y realidades. ¿Oíste, José? Entonces, aquí nos preguntan, si tiene 16 años y lo mandaron a un médico inmunólogo para descartar una enfermedad celíaca, ¿él lo puede atender o ya pasó a ser un adulto? ¿Que la responda? Ajá. Bueno, a ver, los inmunólogos atendemos todos, niños, adultos. Nosotros
Bien, yo soy pediatra, pero no necesariamente yo dejo de ver adultos. O sea, los inmunólogos somos generales, vemos adultos y niños. Hay algunos que de repente les gusta más ver niños, a otros que les gusta ver más adultos, pero en general, yo por lo menos veo adultos y niños, ¿ok? Porque nosotros somos inmunólogos generales y vemos adultos. Lo que pasa es que para hacer el posgrado, siempre le digo a la gente, para hacer el posgrado de inmunología uno tiene que ser algo previo. Tienes que o ser internista o ser pediatra. En mi caso, pues yo soy pediatra. Pero realmente podemos haber algunos. De todas maneras, los pediatras, teóricamente atendemos a los niños o a las personas hasta los 18 años. Los 18 años en adelante es que van para adultos, pero hasta los 18 años en teoría los vemos los pediatras también. Así es, bueno, espero que haya recibido esa respuesta. Gracias a todos los que se están conectando por la 95.5 FM, por @elsecreto_edu, @pierinarrojasbe, @alertasalud.tv y la del doctor que es @dr.joselit_torres. Así, Joselit Torres, doctor Joselit Torres. Usted lo busca ahí en Instagram y va a aparecer que tiene un buen material y gracias a Argeni que lo está colocando ahí porque lo van a ver en nuestro canal de YouTube. Al regreso, vamos a nuestra sección de mitos y realidades acerca de las alergias y luego su mensaje final para despedir porque, bueno, yo no sé qué pasa, pero el tiempo, las horas, los segundos, los minutos, los días y los años están pasando como que muy rápido. Ya volvemos acá con buena música en la estación 95.5 FM. Alerta Salud. La salud también tiene sus acertijos, mitos y realidad. Qué bonito esa cortina, qué bonito, José Gregorio. Bueno, ya estamos casi que por finalizar nuestro programa Alerta Salud Radio acá en la 95.5 FM. Doctor, nos llegó la sección mitos y realidades que preparó nuestro equipo de producción. Primer mito o realidad: oler un alimento al que eres alérgico puede causarte anafilaxia. Sí. No es lo más frecuente, pero por cualquier vía, si hay anafilaxia, la vía en la que adquiere el alérgeno puede ser contacto, ingerida, oral o incluso olfatorio. Las alergias pueden darse en distintas épocas del año dependiendo del tipo de planta, árbol o maleza. Sí, eso es lo que llamamos alergia estacional. Sin embargo, en Venezuela eso no es tan frecuente, porque nosotros tenemos polinización todo el año. Para nosotros lo más frecuente es la alergia perenne, que es la de los ácaros, por ejemplo. Ok. ¿La miel local cura la rinitis alérgica? Bueno, eso es un remedio de abuelita. La miel es un elemento muy bueno desde el punto de vista antiinfeccioso, o sea, ayuda a combatir las infecciones, pero las alergias no. Okay. Las alergias pueden desarrollarse por primera vez en cualquier etapa de la vida, incluso en la tercera edad. En teoría sí, pero lo más frecuente es que se desarrollen en la infancia, porque el sistema inmunológico, las alergias comienzan en la infancia. ¿Puede desarrollarse en un paciente mayor? Sí puede ser, pero no es frecuente, eso es muy raro. ¿Los animales hipoalergénicos no causan alergia? Eso es más mito que realidad. Hay algunos animales que dicen que son hipoalergénicos porque el pelo es más corto y tal. Sí hay algunos elementos, pero no es totalmente cierto. O sea, eso es como con mucha mano izquierda. Ok. Puede existir una predisposición genética, pero el desarrollo de una alergia depende de múltiples factores y no todos los hijos de padres alérgicos lo serán. Es así, totalmente cierto. Yo puedo tener genética por mis padres para ser alérgico. Se dice que un paciente alérgico, si tiene un padre alérgico, puede ser 30% posibilidades de que sea alérgico. Si los dos padres, eso se aumenta a un 70%. Pero dependo definitivamente de los elementos ambientales. Si yo tengo elementos ambientales que exacerban o desarrollan la alergia, es que la voy a desarrollar. No solamente genética, sino que hay que tener condiciones medioambientales, que es lo que llamamos el exposoma, para desarrollar la alergia. Ok, interesante. Doctor, esto fue nuestra sección de mitos y realidades. Me gustaría que nos hablaras de lo que veníamos conversando y lo decía aquí en nuestra cámara en streaming de nuestro canal de YouTube, de los diferentes congresos que se dan durante todo el año. Y pues no estamos exentos de que hoy nuestro especialista es inmunólogo, alergólogo y pediatra, y se viene el 34º Congreso Venezolano
de Alergia, Asma e Inmunología 2026. Coméntanos un poquito dónde va a ser, de qué va todo esto, además de lo que acaba de mencionar. Bueno, es el Congreso Venezolano de Alergia, que es un evento que de hace muchos años hacemos de manera anual en la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Es un evento en el que reunimos todos los alergólogos, o intentamos reunir todos los alergólogos y los inmunólogos para dar conocimiento, no solamente para nosotros, sino también para otros especialistas. Es un evento que reúne pues lo mejor de la inmunología, conferencistas nacionales e internacionales que tenemos este año para todos los asistentes. Va a ser en la ciudad de Maracaibo, en el Hotel Christoph, el 11, 12 y 13 de junio. Creo que va a haber también transmisión online para que el que no pueda asistir presencialmente pueda estar online a través de las redes de la Sociedad de Alergia, que es @SBAAI. Pueden tener la información sobre cómo inscribirse, cómo participar. Hay eventos sociales, por supuesto, pero lo más importante es que tenemos pues muchísimas conferencias para todos ustedes del punto de vista de nacional e internacional, talleres, diferentes talleres precongresos. Van a ser también paralelamente las jornadas de bioanalistas y biólogos especialistas en inmunología. O sea que tenemos un poquito para todos los que estamos involucrados en el área de inmunología y alergia. Es un evento multitudinario que nos reúne a todos para poder pues seguir afianzando nuestros conocimientos. Doctor, y me imagino, y corríjame, que ciertamente en cada encuentro, más allá de reunir a colegas, especialistas, obviamente los que son R1, R2, R3, R4 que se están preparando, sí. Obviamente lo que vemos allí también son los avances. Sí. Obviamente la ciencia sigue dando un paso más adelante, pero los temas que atacan, por ejemplo, lo que decíamos al principio, llegó la pandemia y lo que queremos es evitar justamente eso y cómo prepararnos. Seguramente habrán temas importantísimos de actualización, de avance y sobre todo de lo que hoy ya no es que es una novedad, que es la inteligencia artificial. Por supuesto, creo que hay un taller incluso exclusivo de inteligencia artificial, porque bueno, es algo que llegó, una realidad que tenemos y que nos ayuda, ciertamente ayuda muchísimo en muchísimas cosas. Hay que utilizarlo con mano izquierda. Siempre decimos, bueno, la inteligencia artificial ayuda, pero usted tiene que ser la mano detrás de esa inteligencia artificial que verifique que esos datos sean los correctos. No todo lo que dice la inteligencia artificial es 100% cierto. Él toma datos que existen y los condensa, pero el juicio crítico del médico es el que nos va a ayudar pues siempre. Si usted no conoce un tema, por mucha inteligencia artificial que le ponga, no lo va a terminar de conocer del todo. Sí, o sea, no se sientan desplazados. La inteligencia artificial llegó para quedarse y apoyarnos, pero no para desplazar. Pero usted tiene que seguir preparándose, no se lo deje todo a la inteligencia artificial, porque usted no sabe. Es así, es así. Doctor, un mensaje final para toda nuestra audiencia acá en la 95.5 FM, quienes se conectan por las diferentes redes sociales. Nuestro tema, alergia, obviamente ataca desde los más pequeños hasta el adulto mayor. Entonces, ese mensaje final, redes sociales y puntos de contacto. Muy bien. La alergia definitivamente es algo que lo tenemos en el día a día, que si bien es cierto que no tenemos una cura definitiva, tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan a controlarla de forma tal que el paciente tenga una excelente calidad de vida. Pero lo más importante es hacer un diagnóstico apropiado. Vaya a su médico para que diagnostiquen correctamente la alergia y se pueda colocar un tratamiento apropiado, un tratamiento dirigido que tenemos disponibles en nuestro país para ayudar a que los pacientes alérgicos retomen su calidad de vida. Yo estoy disponible en @doctordr.joselictorres en las redes sociales y también pues pongo a la disposición las redes de la Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología, que es @SBAI, de la Sociedad de Pediatría, @SBPediatría, y estoy en el Grupo Médico Santa Paula, donde también en nuestras redes sociales Grupo GM Santa Paula, pues estamos disponibles para responder sus dudas, sus preguntas y pues toda la información que tenemos para allí para ustedes. Miren, aprovechen de escribirle y seguir la red social del doctor, porque sacar al doctor de consulta, no solamente a él, a cualquier doctor, quienes conocen de la materia, usted sabe que es un poco complicado o complejo. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienen una agenda, además atienden, muchas veces les toca quirófano, o atender pacientes que ya están en tratamiento y hacerle seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechen de seguirlo a través de su red social, @dr.joselit
Torres. Igual lo van a ver en nuestra red social de Millennial, en la red social de Pierina y de mi persona, Eduardo de Abreu. Señores, 9:58, hemos llegado al final del programa, no antes sin decirle que cada miércoles a partir de las 9 de la mañana estamos aquí en Alerta Salud Radio, gracias a la gran familia Millennial por la oportunidad. Ya son algunos años trabajando acá y con un equipo maravilloso que nos apoya. Estamos haciendo aquí unas adecuaciones espectaculares en la estación. Además que la cabina, doctor, ¿qué le pareció la cabina? Extraordinaria. Muy bonita, sí, claro. Bueno, y ese equipo maravilloso, dígame ese pelón. No te preocupes, que también hay flores para ti. Un muy buen café. Sí, para ti, Argenis, tranquilo. Bueno, señores, vamos a darle los créditos a quien corresponde. En la dirección de la estación, Estela Ríos